Bienvenidos a los jueves de tecnología. Hoy arrancamos una nueva etapa en nuestro podcast semanal, pero no se preocupen, los lunes seguiremos hablando de infraestructura y construcción, porque claro, esas son nuestras pasiones, es lo que nos gusta, eso es lo que nos motiva. Ahora, seamos sinceros, sin tecnología, estas industrias se están quedando atrás. Por eso este espacio es para hablar de cómo la gestión estratégica puede unir lo público y lo privado, promover inversiones y, lo más importante, inspirar iniciativas que de verdad marquen la diferencia. ¡Arranquemos! Bienvenidos, mi nombre es Aarón Ballesteros. Les doy nuevamente la bienvenida a este podcast semanal que estamos transmitiendo en vivo para todos los que están interesados en la industria de la construcción, en Building Information Modeling, en el diseño para la fabricación y la manufactura y el ensamblaje de prefabricados, es decir, la industrialización y todos los temas relacionados. Bienvenidos nuevamente. Hoy vamos a hablar de un tema que está en boca de todos, la inteligencia artificial. Para muchos, la nueva fuente de riqueza, para otros, una forma moderna de colonialismo. ¿Qué opinas tú? Vamos a desmitificar algunos mitos, creencias, explorar cómo la inteligencia artificial está transformando el mundo y, por supuesto, cómo el Perú podría convertirse en un gran hub tecnológico de inteligencia artificial para Latinoamérica y cómo la energía nuclear podría ser una solución descentralizada y eficiente frente a las necesidades energéticas que requiere un centro de datos para inteligencia artificial. Vayamos por partes. Hay una pregunta que se hacen constantemente las personas. ¿La inteligencia artificial reemplazará al ser humano? Vamos a romper este mito de entrada. ¿En serio, pensamos que la inteligencia artificial va a reemplazar a los humanos? Para nada. Primero, ¿qué es realmente la inteligencia artificial? Alan Turing, uno de los grandes pioneros, hizo una pregunta que aún resuena. ¿Puede una máquina hacer tareas tan bien que no podamos notar si es humana o no? Interesante pregunta para empezar. Bueno, desde mi experiencia aplicando inteligencia artificial en el mundo corporativo, puedo afirmar que la inteligencia artificial que conocemos hoy es básicamente una extensión de esas estadísticas y probabilidades que nos enseñaron en el colegio. Nuevamente, desde mi experiencia de conocedor de aplicar inteligencia artificial en las empresas, te puedo decir que la inteligencia artificial como la conocemos es básicamente una extensión de esas estadísticas y probabilidades que nos enseñaron en el colegio. Me dirás, ¿así es tan simple? Bueno, yo cuando empecé me imaginaba, igual que supongo que tú te imaginas si no conoces mucho el tema, que la inteligencia artificial pues es algo casi mágico. Mira, la inteligencia artificial se basa en datos, igual que la estadística, las probabilidades y tiene la misma base matemática. ¿Recuerdas cuando pronosticábamos eventos conocidos usando simples cálculos, promedios y proyecciones con base a probabilidades? Bueno, Machine Learning, ojo con este nombre, Machine Learning hace lo mismo, más conocido como aprendizaje automático, pero lo hace a gran escala y es ahí donde empieza la experiencia más alucinante que a mí me pasó empezando por los años 2012. ¿Y qué pasa cuando tenemos un mar de datos? Es decir, el famoso conocido el Big Data. Aquí es donde entra el Machine Learning que te comenté y las cosas se ponen interesantes. ¿Sabías que el Machine Learning usa álgebra lineal, usa tensores, estas matrices en 3 dimensiones para hacerlo simple y no hablarte en chino? ¿Y para qué utiliza todo eso? Para generar algoritmos que serán luego usados para analizar datos de una forma que no lo vamos a poder hacer manualmente. Y cuando los datos que se analizan son más complejos, como imágenes o texto no estructurado, las redes neuronales hacen el trabajo pesado. Así es, las redes neuronales. Pero, ¿qué hacen exactamente estas redes neuronales? Bueno, imagina que cada neurona en una red es como un pequeño modelo de Machine Learning, de lo que te acabo de explicar, que procesa una parte de información. Es decir, necesitamos varios modelos que se conectan a través de redes neuronales, varios algoritmos.
¿Y qué pasa cuando todas estas neuronas se combinan? Eso es lo que te estoy diciendo, pues que conseguimos un sistema súper potente capaz de aprender y hacer cosas complicadas como reconocer imágenes o generar contenido. Esto está en el corazón de los temas que los usas día a día ahora, por ejemplo el ChatGPT o el Grok 2 de Twitter, de X, que ha salido hace unos días, que ahora pueden crear texto e imágenes, y en el caso de Grok 2 incluso sin filtro, está creando unas imágenes increíbles. A esto se le conoce como inteligencia artificial generativa, que es una de las formas de inteligencia que estamos utilizando, porque genera texto, genera imágenes, genera video, genera una serie de temas, y no simplemente como el Machine Learning, que se dedicaba a la estadística, a proyectar las cosas, a darnos alertas en los negocios, etcétera, que lo sigue haciendo. Entonces hay aplicaciones diferentes para cada tema. Pero ¿cómo logramos que todo esto funcione? Bueno, no hay que verlo como algo mágico. Para que la inteligencia artificial funcione de esta manera, necesitamos, ¿qué cosa? Una infraestructura potente. ¿Y qué significa esto? La capacidad de procesamiento, el almacenamiento masivo de grandes cantidades de datos que antes no se podía, y las conexiones de alta velocidad. Conexiones me refiero a comunicaciones de alta velocidad, son súper esenciales. Y aquí es importante la latencia, es decir, en qué tiempo un paquete de datos se envía y regresa. Lo ideal que sea menos de 30 milisegundos. Pero en algunas nubes, por ejemplo en Norteamérica, las de Amazon, las de Google Cloud Platform, se demora hasta más de 100 milisegundos, y eso impacta en la experiencia de usuario. Pero no me voy a detener acá, porque si no te voy a estar hablando en un lenguaje de repente no me vas a comprender. Ahora, ¿qué más se necesita? Para el procesamiento ya se dejó de utilizar las CPUs tradicionales, ¿no? Las que tienes en tu computadora, las de Intel y las de AMD. Ahora se utilizan GPUs. Esos procesadores más orientados a gráficos de Nvidia son los que están utilizando. ¿Y qué creen que pasó? Hace poco, será hace unos meses, Elon Musk, el hombre de más disruptivo, el empresario más disruptivo del mundo, se armó un centro de datos en 3 meses. Y el que le vendió los GPUs, que metió como 1 millón de GPUs, es el dueño o el CEO de Nvidia. Se quedó atónito y dijo, no lo podía creer. Eso es lo que está pasando. Entonces, la pregunta aquí es, ¿la inteligencia artificial va a reemplazarte, va a reemplazar a los humanos? ¿Qué dices? No, la inteligencia no va a reemplazar al ser humano, como lo estoy explicando. Lo que hace es potenciarnos gracias a la combinación de Machine Learning, redes neuronales y toda esa infraestructura increíble que te estoy comentando. Ahora podemos hacer cosas que antes parecían imposibles, y todo esto siempre bajo el control nuestro, bajo el control humano. Claro, si no conoces por lo menos conceptualmente la inteligencia artificial, yo sí lo que te garantizo es que otro va a ocupar tu lugar sin lugar a dudas. Ahora vayamos con un mito que lo repiten mucho algunos profesores, lo he visto inclusive en canales de YouTube, que el código fuente lo es todo, que Facebook con su inteligencia artificial generativa Llama 3 ahora están sus modelos disponibles. Es código fuente, tú puedes agarrar, modificar, etc. Eso es cierto. Pero ¿realmente, en serio, piensas que tener el código fuente de un modelo es suficiente? Yo te diría, nada más lejos de la realidad. El verdadero reto no está en los modelos, es decir, en los algoritmos, que yo tengo los algoritmos o tengo el programa que, represente ese algoritmo. Que por cierto están en todas partes, en nubes como AWS, Azure, Google Cloud Platform. El verdadero desafío está en los datos, y en los datos limpios, datos de calidad. Y si es un lago de datos, es un Big Data, es inmenso, la infraestructura necesaria para procesarlos. Yo recuerdo, en el año 2016, cuando estaba de gerente en la SUNAT,
teníamos tantos datos que no teníamos capacidad de procesamiento. Y era carísimo el procesamiento. Entonces, ¿qué hicimos? Oye, tomamos la decisión en ese momento de ir a la nube. Claro, obviamente, eso fue año 2016. Hoy día, tal vez no se necesita hacer eso. Hay otras soluciones alternativas que en algún otro momento lo vamos a explicar. Entonces, volvamos al tema del código. ¿Por qué el código no lo es todo? A ver, tener el código es un paso claro, pero ¿qué pasa cuando el código necesita trabajar con grandes cantidades de datos complejos? Aquí es donde entra en el juego la calidad de los datos, como lo decía, y una infraestructura sólida. Sin una infraestructura que permita procesar esos datos a gran escala, el código no tiene mayor impacto. Así que sin datos y sin poder de procesamiento, el código fuente no sirve de mucho. Ahí tienes tu código, puedes hacer tu pruebita, jugar. ¿Y qué hay del consumo de energía? Este tema sí me encanta. Imagina algo. Pedirle a un sistema de inteligencia artificial que genere un texto, es decir, a tu ChatGPT, a tu Gemini, que cree una imagen, es como cargar tu celular durante 10 minutos. Eso dicen los expertos, digamos, coloquialmente, para hacerte notar, ¿no? 10 minutos, cargar tu celular genera, digamos, ocupa consumo de energía para generar una imagen. Suena poco, ¿verdad? Pero si tú eso lo multiplicas, ese consumo por millones de usuarios en todo el mundo, ¿te das cuenta del desafío energético que esto representa? Es enorme. Y el problema no es solo la energía, sino cómo entrenar modelos más grandes y complejos con tanta gente usándolos. Claro, hay una etapa de entrenamiento, que también lo explicaré en otro momento. No quiero hacer muy extenso este podcast. Este es el primer podcast, no quiero quedar mal con ustedes. Vamos a hacerlo simple. Entonces, ¿cómo lo resuelven esto los grandes jugadores, no? Mira, el ejemplo de Elon Musk, que lo dije, que construyó un centro de datos en tiempo récord con más de 1 millón de GPUs. Y no es para menos, porque con esa infraestructura pudo entrenar modelos como el Grok 2, que ahora está generando imágenes y contenido sin filtros. Este ejemplo muestra lo que realmente hace falta: una infraestructura robusta para manejar todo el procesamiento que requieren los modelos de inteligencia artificial. Sin eso, el código no hace magia. Entonces, ¿qué hace falta realmente? Aquí es donde entra en juego las nubes públicas como AWS, Azure, Google Cloud Platform o lo que fuere. ¿Sabías que estas plataformas no solamente te brindan el código y el modelo, sino que te ofrecen la infraestructura escalable? Se te dan todo. Claro, y te van a cobrar, te pagas por lo que usas. Pues puedes tener la capacidad de procesamiento que necesites, cuando lo necesites, sin tener que montar tu propio centro de datos. Todo esto se puede ajustar al instante. Porque algunos, y también he escuchado a algunos profesores, también en YouTube, hablan de la arquitectura digital del Estado y creen que con procesadores de los tradicionales van a lograr, procesar grandes volúmenes de datos. Lo que pasa es que es importante que los profesores también trabajen en empresas y todas sus ideas las apliquen, porque si no, están hablando de puro teoría que no tienen ni idea de cómo funciona esto. Solamente con hacerles una pregunta: ¿cuánto tiempo creen que 100 teras se puede subir a la nube? ¿En qué tiempo? Hablando del 2015, 14, tomaba hasta 3 meses. Y lo mejor era llevar en un maletín, en un disco duro, y mandarlo directamente por courier a Estados Unidos para que la suba a la nube. Así era. Hoy día mejora esto, obviamente, y que también lo comentaremos más adelante. Entonces, volviendo al tema del código fuente, ¿lo es todo? La respuesta es clara: no lo es todo. El código es solo una pieza de rompecabezas. Lo que realmente importan son los datos, y datos limpios, y la infraestructura. Cuando tú le haces una pregunta a ChatGPT, a veces te responde cualquier pachotada porque está tomando datos sucios, no está tomando datos limpios. Hay algunas empresas que ya han implementado su propio ChatGPT con su propia infraestructura, con sus propios datos limpios. Por ejemplo, el PMI, el Project Management Institute, tiene Infinity, que es un ChatGPT, y realmente sus respuestas son bien interesantes. Lo mismo está pasando con SAP, que es un ERP que tiene también su propia infraestructura y te responde en tiempo real a través del celular
te responde, por ejemplo, preguntas del tipo operativo. Oye, se ha parado una planta, ¿qué plantas está, digamos, habiendo problemas? Es decir, ya entras a conversación directa y puede tomar acciones por ti, avisar a alguien, tomar acciones. Los centros de datos, igual, la infraestructura tecnológica la manejan ahora, la inteligencia artificial para que evite las caídas o se anticipe y haga proyecciones de algo que puede fallar. Y en los centros de datos hay algo conocido que se llama configuration item o ítem de configuración, que son cada piecita de lo que representa el centro de datos. Imagina que puede ser una licencia de software, y esto se enseña en ITIL, que es el manejo de toda la infraestructura. Pero no nos distraigamos. Aquí hay un punto importante que yo creo que es el tema de fondo. Bajo este paraguas de lo que hemos hablado de inteligencia artificial, creo que lo vas a entender mejor. ¿Y de qué vamos a hablar? El Perú como hub de inteligencia artificial en Latinoamérica. Ahora, hablemos de casa. ¿Puede el Perú convertirse en un hub de inteligencia artificial? Claro que sí. Aquí te van las razones. Tenemos climas ideales en la Sierra Norte, Centro, Sur, con temperaturas perfectas para construir centros de datos que aprovechen el enfriamiento natural. Y no estoy hablando que el Estado las construya, sino dar facilidades para que los privados lo hagan. Imagina empresas tecnológicas diciendo: dame 100 hectáreas, 50 hectáreas, lo que sea necesario para montar infraestructura, es decir, centros de datos para inteligencia artificial. Perú puede ofrecer eso y mucho más. Pero seamos sinceros nuevamente, hay una pregunta inevitable. Otros países como Argentina o Chile tienen climas similares y ya cuentan con centros de datos gigantes, sobre todo Chile, como AWS y Google, y esto lo han hecho ya hace 4 o 5 años atrás. ¿Qué nos hace diferentes a nosotros? Y sí, ellos llevan ventaja, pero Perú tiene algo único. Los costos energéticos son competitivos. Porque claro, se necesita una gran cantidad de energía eléctrica para todo esto, ¿no? Tenemos acceso a recursos naturales estratégicos y una ubicación, esto es lo más importante, para conexiones de fibra óptica hacia el Pacífico y otras regiones claves. Acuérdense del término latencia. Si digamos alguien quiere navegar en una página del Japón, de la China, el internet busca la ruta más cercana. Entonces, si nosotros hemos puesto un puerto en el Perú porque es estratégico, lo mismo puede pasar con un centro de datos de estos grandes tecnológicos que van a tener un impacto profundo o un impacto muy importante en Perú. Sin embargo, no basta con el clima. La inteligencia artificial necesita energía confiable, constante, 24/7. Aquí es donde entra la energía nuclear. Sé que para muchos la energía nuclear nos suena a Chernóbil o al Japón, esos desastres de los reactores nucleares, pero aquí estamos hablando de reactores pequeños y modulares que son una maravilla de la tecnología moderna. Compactos, seguros y diseñados para minimizar riesgos. Estos reactores requieren menos inversión inicial y pueden operar en sitios remotos o menos desarrollados. Países como Argentina ya están desarrollando planes nucleares. A Milei lo escuchaba hace 2-3 días hablar sobre su plan de inteligencia artificial, de traer a grandes inversionistas a la Argentina con energía nuclear. Y realmente yo creo que nosotros debemos seguir un camino como el que pretenden hacer en Argentina. Y tú me preguntarás, ¿y las energías verdes? Claro que son necesarias, pero no garantizan algo que se necesita: la continuidad que requieren los centros de datos de operar sin descanso. Por eso, apostar por la energía nuclear como complemento es una decisión estratégica que puede poner al Perú en el mapa como líder tecnológico en la región. Y ustedes recuerdan Warangal, todo un centro de estudios sobre energía nuclear. Habría que despertar qué está pasando en Warangal y si Warangal lo podemos utilizar. Ojo con eso. Bueno, pasemos a un tema ya más cultural, más de nosotros, ¿no? En el Perú
¿trabajamos más como tenistas o como futbolistas? Si digamos queremos entender nuestra cultura. Si seguimos actuando individualmente, seremos como un tenista que, aunque talentoso, no puede ganar partidos, digamos, solo. Siempre necesita un equipo para apoyarlo, pero más depende de él. En cambio, si trabajamos como futbolistas, uniendo esfuerzos, ahí necesitamos un equipo más conjunto. Ya no podemos, como tenistas, ser individualistas. Y aquí entran a tallar las universidades, las empresas, el gobierno, y se puede lograr en conjunto mucho más. Por ejemplo, en la India, la inteligencia artificial se está utilizando para optimizar cultivos mediante análisis predictivos que indican a los agricultores cuándo sembrar o cosechar, basándose en datos climáticos y de suelo. En el Perú, podríamos adoptar este modelo en la sierra para mejorar rendimientos agrícolas, capacitando estudiantes, agricultores locales en el uso de estas herramientas y contactándolos con empresas tecnológicas que desarrollan aplicaciones específicas para nuestras condiciones. O nosotros mismos utilizar los modelos, porque tendríamos a un costo más óptimo si está localmente en el Perú centros de datos que nos puedan permitir o brindar la infraestructura y los modelos adecuados. Al mismo tiempo, el gobierno podría incentivar con financiamiento estas iniciativas. Esto no solo ayuda a las comunidades rurales, sino que también impulsa la economía del Perú. Es hora de pensar en equipo. La inteligencia artificial ofrece oportunidades reales. Por ejemplo, en África, las plataformas de salud basadas en inteligencia artificial ya permiten diagnósticos tempranos de enfermedades mediante aplicaciones móviles. Sin ir muy lejos, acá en el Perú podríamos utilizar tecnologías, por ejemplo, para hacer atenciones virtuales, que, digamos, un agente te conteste sin necesidad que vayas al médico, y así, digamos, las emergencias o las salas de urgencia comiencen a optimizar su uso. Yo creo que la inteligencia artificial es importante y he explicado la definición, cómo hay que entender la inteligencia artificial para que estemos hablando y estemos en la misma página. Aquí te va mi reflexión final. ¿Puede el Perú ser un hub de inteligencia artificial? Claro que sí. Tenemos el clima, tenemos los recursos y tenemos el talento. Aunque de eso no se habla mucho, pero sí lo hay. Y somos de una cultura de emprendedores. Pero para lograrlo necesitamos actuar ahora. Apostemos por la energía nuclear. Construyamos un ecosistema colaborativo y coloquemos a la inteligencia artificial en la agenda nacional. Y esta agenda no debe ser la agenda O. ¿Hacemos carreteras o luchamos contra la pobreza? Debe ser la agenda I. Hacemos carreteras y también luchamos contra los delincuentes y damos mejor alimentación a los niños y creamos mejores sistemas de salud. No nos pongamos en el tema de O. Bueno, con esto termino. Gracias por acompañarme en este primer episodio de los Jueves de Tecnología. Si te gustó, compártelo y síguenos. La próxima semana seguiremos explorando cómo la tecnología puede transformar nuestras vidas, y no te olvides, este lunes a las 7:15 de la noche continuaremos con nuestro podcast semanal sobre infraestructura y construcción. Hasta la próxima, y no te olvides suscribirte al canal, comentar y brindar tus opiniones o preguntas.